Un saludo a todos nuestros fieles auditores. La verdad es que tenemos muchas cosas que conversar de lo que son los pueblos indígenas. Es por eso que hemos invitado en el día de hoy nuevamente a Jonathan Payacheo. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, don Harry. Un cordial saludo a toda la gente que nos está escuchando por las distintas radios de la región. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. A mí me gustaría hablar de temas generales un poco y también de temas propios de los pueblos indígenas. Como tema general, a mí me preocupa la seguridad, Jonathan. La seguridad. Porque todas nuestras encuestas, incluso las últimas, señalan que la preocupación número uno de los chilenos es la delincuencia, es la violencia, es el desorden. Y el crimen organizado que se está instalando cada vez más en nuestro país, lamentablemente. Esto algunos lo asocian a la inmigración descontrolada, otros lo asocian al narcotráfico, otros lo asocian a situaciones sociales especiales. Lo que yo he visto en la convención es que la convención justifica la delincuencia. La justifica y dice, es que es producto de una sociedad que no ha entregado los derechos como corresponde. Y como la justifica, en las normas constitucionales se generan los impactos correspondientes. En primer lugar, los delincuentes y condenados no tendrían pérdida de derechos de ciudadanía en esta nueva constitución. Se no perderían la ciudadanía. Podrían seguir votando, incluso podrían ser candidatos estos mismos ciudadanos. Lo segundo es que las normas constitucionales controlan la represión, disminuyen y debilitan las fuerzas policiales en acciones, digamos, de desorden público y de delincuencia. En tercer lugar, le genera también esta constitución compensaciones e indemnizaciones a aquellos que han sido detenidos y procesados y que después el resultado sea que efectivamente no eran directamente culpables. Ya le genera también otro beneficio. También esta constitución elimina el estado de excepción. Es decir, elimina la posibilidad de que el gobierno, el presidente de la República, junto con el poder legislativo, puedan declarar estado de excepción y con eso convocan a todas las fuerzas armadas y de orden a controlar internamente una situación de desorden público general, violencias que deben ser controladas. No se permitiría. Entonces yo sostengo que esta constitución no resuelve, no responde, no se hace cargo de la gran preocupación ciudadana que es la seguridad. De estas personas que somos nosotros también, que somos la gran mayoría de chilenos que queremos vivir decentemente. Esta situación también afecta a todos los chilenos y yo incluyo, por supuesto, a todos los pueblos indígenas. ¿Qué has pensado tú respecto a estas normas que, en mi opinión, no acogen un gran anhelo ciudadano? Bueno, primero considerar y comenzar desde la base que cuando comienza este acuerdo por la paz y la nueva constitución, recordarle a la gente que nos está escuchando que el día 15 de noviembre se reúne un grupo de políticos de todos los sectores de Chile a realizar un gran acuerdo. ¿Por qué? Porque en Chile había un clima de violencia extrema, de insurrección, que finalmente nadie entendía por qué estaba ocurriendo y muchos lo atribuían a un estallido social que a mí me parece, como opinión muy personal, que puede que esté mucho más allá de eso. Puede ser un estallido delictual donde ocuparon personas, causas sociales, para poder disfrazarlo de un estallido social. Y cuando comenzamos a realizar el proceso constituyente, cuando comenzamos a incluir a los pueblos originarios a la rápida, porque este es un proceso que se ha hecho muy a la rápida, comenzamos a hablar de justicia social, comenzamos a hablar de seguridad, de nueva constitución, pero no podemos establecer un marco regulatorio, una carta magna bajo un clima de violencia que todavía no se acaba. Podemos ver en la Araucanía,
cómo la violencia ha ido en aumento, los destrozos en las calles, las protestas, todavía sigue tal cual. Es decir, según tu opinión, aquí hay dos factores, digamos. En primer lugar, que el estallido social no es solamente el social, sino que es como una revuelta donde hay distintas motivaciones para esta revuelta. Una de las motivaciones puede ser efectivamente un problema social, la diferencia, las brechas que hay, uno respeta aquello. Pero hay una participación delincuencial enorme, porque después venían, ¿no es cierto?, los incendios, quemaban iglesias, quemaban estaciones del metro, quemaban cualquier cosa, y después saqueaban los supermercados. O sea, claramente había una coordinación entre lo que se le dice estallido social y la delincuencia. Ese es un problema, o sea, ese es un problema de inseguridad. Y ese problema se trató de controlar también con estado de excepción. Ahora no tendríamos estado de excepción. Claro. Entonces, ¿cómo estamos controlando esto? No lo está controlando. En mi opinión, la Constitución no acoge la gran petición ciudadana. Eso es lo que yo digo. Ahora, ¿cómo le afecta? Yo recuerdo a todos que Jonathan Payacheo es un hombre de origen mapuche, nació aquí en San Juan de la Costa, y que además, bueno, vive en Osorno y fue candidato a la Convención Constitucional. Es un chico muy preparado, estudia mucho los temas también indígenas, es por eso que lo tenemos de nuevo invitado a este programa. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo te afecta también al pueblo indígena? Tú tocaste la macro zona sur. Hay un tema que todos dicen, esa es la causa mapuche, y se ha descubierto asesinatos, enfrentamientos, y también se ha descubierto tráfico de droga. Entonces, yo no creo que esa sea la causa mapuche, es decir, yo creo que es una causa violenta que otros están impulsando. Por supuesto. La causa mapuche o la causa indígena ha sido tomada por grupos minoritarios en donde han asolado no solamente a chilenos, sino que también a personas, bueno, partiendo de la base que somos todos chilenos, sino que también a personas pertenecientes a los pueblos originarios. Hoy en día podemos ver que queman las construcciones, queman las viviendas de las personas, queman las iglesias, los colegios de personas mapuches, huilliches. Lo están haciendo con todos, no están discriminando etnia, pueblo, nada. ¿Y quiénes están detrás, Jonathan, de eso? Yo me atrevería a decir que son grupos organizados de extrema izquierda, hay que decirlo con toda su letra. Hay política metida allá. ¿Y tú crees que hay alguna relación con el extranjero? El financiamiento se obtiene, porque aquí se necesita financiamiento, porque aquí hay armas, qué sé yo, prácticamente militares, ¿no es cierto?, de guerra, y esto hay que financiarlo. ¿Cómo se financian? ¿Cómo crees tú? Porque uno no lo sabe. Bueno, el día de ayer me informaba un poco y miraba un poco la declaración de un parlamentario en el Congreso, Johannes Kaiser. Sí. Él decía abiertamente en un punto de prensa que el Partido Comunista de Chile tiene contacto directo con la FARC colombiana, Fuerza Armada Paramilitar Colombiana, la FARC. Por lo tanto, hoy en día... Ahora, eso es una sospecha, no hay nada probado de aquello, pero sí hay evidencias de descubrimiento de armas, digamos, de gran alcance. ¿Y qué opinas tú, por ejemplo, ahora el presidente de la República anunció en su discurso del 1 de junio que va a actuar en favor de que todos los civiles de Chile entreguen sus armas? Yo me hago la pregunta, ¿acaso los delincuentes, los criminales, aquellos que están organizados, porque aparentemente el tema de la macrozona sur no es un tema aislado, no tiene nada que ver con la causa mapuche, sino que es una causa política y de narcotráfico que sustenta aquello? Entonces, ¿tú crees, Jonathan, que la solución es desarmar a los buenos y porque los que tienen las armas en forma ilegal no la van a entregar? Y te reitero una cosita más. Chávez en Venezuela hizo exactamente la misma petición de entrega de armas hace 10 años atrás y ahora lo está repitiendo Boric. Sin embargo, Boric dice allá en su visita a Norteamérica, no me comparen con Maduro, yo no soy Maduro. Pero todo lo que aparenta que se está aplicando, incluso lo que está en la nueva constitución, en la propuesta de nueva constitución, es un avance hacia lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, no me comparen con Maduro. Hay un dicho por ahí que dice, se parece a un león, come como león, camina como león, ruge como león y no es león.
pero en el caso tuyo estás haciendo todo eso, y entonces la conclusión que sacamos los chilenos es que sí vamos caminando a Venezuela. Entonces, el problema de las armas, ¿qué opinas tú de aquello? Bueno, como bien dice usted, la evidencia internacional está a la vista. Aquí, lamentablemente, este gobierno no ha tenido la capacidad de poder ir directamente hacia los delincuentes, hacia los narcotraficantes y quitarle las armas primero a ellos. Sería muy interesante ver cómo el gobierno de Gabriel Boric desarma a la CAM, a Héctor Yaitul. Me gustaría verlo, y yo quiero hablarle directamente a todos mis peñis, mis lamuén de acá de la zona, de la región de los lagos, a no creer esa falsedad, a no creer esa medida, porque la única forma de defender lo que tienes tuyo, a defender lo que es tuyo, es, no digo que es con un arma, pero es un método, y eso sabemos que también lo ocupamos para defenderlo de los zorros, de los bisones. ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno quiere desarmarte. ¿Cómo se defienden de los zorros y de los bisones? Perdón, de los bisones. ¿Sí? No, del zorro. Dijiste zorro. Perdón, lo quiero corroborar porque el zorro es un animal protegido. Claro. ¿Ya? Pero sí de los bisones. Los bisones no son protegidos, sí, los zorros son protegidos. Es una plaga. Por eso quería aclararte. Con un arma, pues. Claro. Con un arma, y con eso cuidan su ganado, sus animales, sus gallinas, su cordero. Porque los bisones son terribles. Bueno, sí. Continúa con tu idea. Y lamentablemente este gobierno empieza de atrás para adelante, y es lamentable porque deja en desmedro a la gente buena, a la gente de trabajo, y esta es una medida que netamente defiende a los delincuentes, porque los delincuentes siempre van a tener armas, siempre van a estar armados, porque no van a creer que los delincuentes inscriben sus armas para ir a asaltar. Eso es una falsedad. Claro, todos los robos, los grandes robos en Santiago de autos y qué sé yo, buscan inmediatamente, cuando se meten en las casas, buscan las armas y la plata. Sí. Pero las armas en primer lugar. Entonces, claramente, los delincuentes, como bien señala Jonathan, siempre estarán armados. Y pedirle entonces que todo Chile se desarme, porque aquí hay mucha cacería, hay mucho deporte también con las armas, y eso está todo controlado. Esas armas están registradas, esas armas están evaluadas, y esas armas están en manos de personas que saben, digamos, estar con armas, y saben cómo disparar y cuándo disparar. Y por lo tanto son deportistas, o incluso hay muchas personas que también tienen armas para defenderse, armas cortas. Y esto se pretende desarmar. En mi opinión, es un error garrafal del gobierno intentar aquello. Esto no está en la Constitución, pero nuevamente está señalando, justificando la delincuencia, como diciendo que la delincuencia es producto, digamos, de la gente decente que tiene armas. ¿Qué opinas tú si la gente decente debería tener armas para defenderse? O sea, yo recuerdo cuando hace unos años atrás mi familia tenía un negocio y fue víctima de la delincuencia en un par de oportunidades, y lamentablemente no teníamos cómo defendernos. Y ahí fue donde a lo mejor como familia conversamos la opción de tener un arma, y para sentirnos más seguros, porque finalmente un arma es una forma que como personas, como comerciantes, uno pueda tener la seguridad de que a lo mejor en el momento de que eres víctima de la delincuencia, tú puedas hacer uso de tu arma. Y eso por último, para intimidar, no necesariamente para disparar. Y es totalmente legítimo. Porque un disparo al aire, por ejemplo, puede intimidar. No necesariamente hay que disparar a la persona. Claro. Pero la autodefensa o la defensa propia debe existir en la legislación y debe poder actuar la persona para defenderse. Y de hecho hay muchos casos, causas judiciales que se determina que hay autodefensa. Por lo tanto, no siempre el que dispara tiene la intención de matar a alguien o de ser criminal. El que dispara a lo mejor también está defendiendo su propia vida, y eso es la mayoría de los casos. Así es. No podemos engañar a las personas al decirle que quitándole ciertas libertades va a ser un mejor Chile. Aquí claramente, si no hay seguridad, si no hay paz, no podemos llevar un proceso como el que estamos llevando, proceso constituyente. No podemos avanzar como sociedad, como país, porque estamos cada día más polarizados. Simplemente están los blancos y los negros,
Y aquí tenemos que construir entre todos una visión conjunta que nos permita llegar a un mejor Chile. Ese es el objetivo de todos. ¿Chile son varias naciones o somos todos chilenos en una nación? Somos todos chilenos formados por diferentes pueblos. ¿Y la mezcla? Fundamental por nuestra raza chilena. Sí, obvio. Cuando uno comienza a recorrer un poco la historia, se dio el mestizaje en Chile y finalmente lo que hay ahora, somos todos hermanos, somos todos una sociedad en donde podemos construir todos juntos. Aquí mucha gente se va al pasado. Yo los invito a que podamos construir desde ahora hacia el futuro, porque todo lo que hay atrás a lo mejor para algunos no ha sido bueno, pero comencemos desde ahora, desde el presente hacia el futuro, para poder crear una mejor y construir una mejor sociedad. Con unidad nacional. Así es. Yo quisiera conversar contigo sobre temas contingentes a la nación o al pueblo indígena en general y al pueblo mapuche. Se establece en la nueva constitución, en la propuesta de nueva constitución, que la consulta indígena que está en el convenio 169 de la OIT se establece como consentimiento. Yo afirmo que aquello es un cogobierno perpetuo, o sea, lo que gobiernes, quienes gobiernen independientemente de qué ideología son, van a tener que estar consultando siempre a todos los pueblos indígenas respecto de las materias que le podrían afectar. Pero podrían afectarle todas, porque las materias generales le van a afectar todas. Materias tributarias, materias económicas, materias comerciales, materias agrícolas y de inversión pública también. Yo sostengo que ese acuerdo que tenga consentimiento va a dificultar gobernar, va a dificultar invertir, va a poner tremendamente difícil poder tener el consentimiento, o sea, siempre va a tener el derecho a veto. Los pueblos indígenas van a tener un derecho a veto, a decir, no quiero esta medida. ¿Qué opinas tú? Bueno, comenzando desde la base, como siempre lo digo, y le trato de contar a la gente cuando tengo la oportunidad de estar en algún medio, es que este camino constituyente o esta nueva constitución es 100% separatista. Tiene sus cosas buenas, sí, hay que valorar lo que se ha hecho en medio ambiente, sí, hay que valorarlo, pero debemos decirle a la gente que esta nueva constitución nos viene a separar. Y uno de los motivos por cual nos separa es lo que bien explica el derecho a veto, ¿ya? ¿Por qué? Porque considerando que muchos territorios, como por ejemplo Temucuicui o algunos sectores de acá de la zona, están extremadamente o están politizados o están tomados por grupos extremos. El derecho a veto significa que lo van a tener algunos, los pueblos indígenas. Es decir, 2 millones de chilenos van a poder vetar cualquier intención y cualquier proyecto del Ejecutivo. Pero el resto de los 17 millones de chilenos no tienen derecho a veto. Esa es la separación profunda que genera este tema de la consulta con consentimiento. Así es, y en virtud de eso nosotros no debemos estar disponibles a aceptar tal medida. Pero mira, incluso, está bien, yo estoy contigo en ese sentido, pero los sistemas de justicia, que también sean distintos, también es una separación, porque en estricto rigor estamos separando siempre a los pueblos indígenas del pueblo chileno, y nunca se considera al pueblo chileno una sola nación, que esto es una mezcla de mapuches con españoles, de esta misma mezcla con probablemente árabes o alemanes o qué sé yo, de cualquier nación, que nosotros somos fundamentalmente mezcla. Y aquí se desconoce, la Constitución desconoce eso y empieza a separarlo. Pero no solamente empieza a separar la sociedad en virtud de su origen, que es muy malo, en mi opinión. Eso casi es generar un apartheid. Este concepto que nació, digamos, en Sudáfrica, en que realmente la raza negra era tratada de una forma y los de raza blanca de otra forma. Y aquí estamos haciendo eso, estamos aplicando un apartheid.
Esa es mi opinión. Bueno, no sé qué opinas tú. Eso es, en términos simples, es racismo. Es racismo, ¿ah? Fíjate qué interesante tu conclusión. Es racismo y lamentablemente nosotros los chilenos, incluidos los mapuches y todos los pueblos originarios, estamos involucrados en un proceso que viene a separar, a dividir y trata de forma racista a las demás personas que componen esta sociedad. El separatismo, el sistema de justicia que ni siquiera los altos mandos de la Corte Suprema saben cómo lo van a aplicar. O sea, estamos inmersos en una bola, en un mamarracho, por decir así, que finalmente no nos va a llevar a ningún lado. El problema de mamarracho, una constitución, claro, si es mamarracho, significa que va a generar puros problemas. Va a generar divisiones, va a detener el desarrollo, va a detener la cultura, y lo peor de todo es la separación. Este concepto que tú usaste recién, racismo, me llegó hondo, porque realmente la apartheid, este racismo que se esté aplicando a través de una constitución, bueno, ustedes, estimados auditores y televidentes, tengan pensando aquel tema. Te quiero terminar, no quiero irme sin antes conversar de agricultura, porque el pueblo mapuche vive del campo, vive de la agricultura, ya no tanto. Tú eres profesional, por ejemplo, hay muchos que se han desarrollado en el profesionalismo, tienen distintos trabajos diferentes al campo, pero se instaló en la Constitución la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, que es una mirada al buen vivir de los mapuches, por ejemplo, que es un concepto muy amplio y muy bonito, además el buen vivir, porque el buen vivir también genera una buena relación con su vecino, un buen comportamiento en la vida, y desearle siempre el bien al vecino y no el mal al vecino. Así que tiene también bastante espiritualidad que también está inmerso en esto. Pero a mí no me gusta el concepto de soberanía alimentaria porque me hace mirar hacia atrás. Yo soy más partidario del concepto seguridad alimentaria, que permite el uso de tecnología, de ciencia, de avance y de desarrollo, y la soberanía me hace mirar a volver hacia atrás. ¿Qué opinas tú sobre esos dos conceptos? Tenemos pocos minutos. Sí, bueno, el pueblo mapuche siempre se ha caracterizado por ser libre en tanto en el nivel económico, en la producción económica, se ha caracterizado siempre por desempeñar funciones que le permitan sobrevivir. Y ante eso, esto es necesario que como sociedad, como país podamos tener, si bien es cierto, la seguridad alimentaria, pero también tener la seguridad de nosotros poder comercializar libremente nuestros productos, nuestro ganado, y en virtud de eso creo que la soberanía viene a coartar la libertad de emprender, la libertad de poder desempeñarse, como es nuestra cultura. Nuestra cultura es de libre emprendimiento, es una cultura, yo bien fácilmente la diría, más cercana al capitalismo que a una economía centralizada. Nosotros no somos comunitarios, eso es un concepto que lo he repetido muchas veces. El término comunitario fue impuesto por el gobierno de Chile en los años 90 y ahora nos quieren imponer nuevamente una soberanía alimentaria que no nos representa. Muchas gracias. Fíjate que usaste un concepto potente, que la mayoría de la gente mapuche que uno conversa tiene un argumento diferente, pero yo creo que están asociados a la política. El tema del ser comunitario se asocia a la política de la izquierda radical. Y tú dices, no, momentito, nosotros no somos comunitarios, aquí se nos está metiendo una ideología. Correcto. Y respecto a la soberanía alimentaria, lo has explicado muy bien. Yo estoy con la seguridad alimentaria. ¿Por qué estoy con la seguridad alimentaria? Porque y estoy también de acuerdo que en la Constitución se pongan las ferias y que se pongan los circuitos cortos, en que efectivamente los agricultores de la agricultura familiar campesina, que pertenecen también a los mapuches, pueda llegar a la feria rápidamente y venda bien sus productos. Pero no puede quedar ausente la mirada al extranjero y la exportación, porque ustedes hacen una artesanía que es exportable. Ustedes hacen un trabajo realmente ancestral, maravilloso. Usan distintos elementos de la naturaleza y hacen cosas maravillosas, canastos, en fin, muchas cosas. Entonces, también tienen que mirar el mundo exterior. Y eso la Constitución no quiere abordarlo. La Constitución no quiere abordar el compromiso del Estado de impulsar y facilitar el acceso a los mercados del mundo. No, se preocupa solo de la feria. Yo creo que el Estado debería preocuparse a todos los temas que sean en favor del crecimiento económico, de que la masa
de dinero que se produce en Chile sea cada vez mayor para favorecer a todos los chilenos. Estamos ya con un minuto nomás. Bueno, tomando lo último que indica, claramente nos quieren coartar nuestra libertad económica. Hoy en día existe la Confederación Económica Mapuche, la Zona Franca Mapuche, que son asociaciones de empresarios mapuches que tratan de exportar y vender sus productos al mundo y también al país. Y claramente lo que aquí quieren someternos nuevamente, como nos sometieron a ser comunitarios, nos quieren someter económicamente, y eso yo creo que no debemos permitirlo. Y nos quieren someter ideológicamente a través de una constitución. Una constitución debe tener principios universales aceptados, pero no debe contener una ideología. Aquí la mitad de este libro de la constitución, de 499 artículos, incorpora una ideología estatista para dirigir desde el Estado la educación, la salud, desde el Estado las pensiones, los sueldos, desde el Estado también todo lo que es emprendimiento y desde el Estado toda nuestra vida en comunidad. Por lo tanto, quede usted también en reflexión. Hasta pronto, Jonathan. Muchas gracias, don Harry.